Esa cosa que dices que no piensan, resuelven exámenes profesionales de derecho y de medicina en algunas jurisdicciones. Busca cuántos humanos tienen esa capacidad. Este comentario es interesante porque muestra una creencia muy común en algunas personas, y es que creen que la inteligencia artificial como ChatGPT u otros algoritmos hacen lo que hacen porque primero piensan, es decir, que la máquina primero piensa para luego hacer lo que le pedimos. Es como si los ingenieros primero tuvieran que crear una mente y hacer que las máquinas piensen para poder resolver los problemas que les solicitamos. Y no, para nada. Esto no es lo que sucede, ni mucho menos es como funciona un algoritmo de algún tipo. Y le pueden preguntar a cualquier programador de inteligencia artificial serio y les dirá que para nada una máquina necesita primero tener una mente o pensar para solucionar los problemas. Y no importa si se tratan de tareas simples o tareas complejas como resolver problemas de nivel de doctorado. Aquí el tema interesante es por qué las personas creen en esto, porque tienden a pensar que las inteligencias realmente tienen una mente para poder funcionar y hacer lo que hacen. Y aquí te cuento una explicación filosófica sobre este tipo de creencias. Si las inteligencias artificiales no pueden pensar, ¿por qué nos gusta creer de que sí? ¿Por qué creemos y deseamos que una máquina piense? ¿O por qué todo lo que hace un algoritmo se lo atribuimos a que la máquina tiene mente? Y precisamente John Searle propone dos causas de por qué las personas creen que las máquinas piensan cuando realmente no lo hacen. John Searle propone dos motivos de esta creencia. Por un lado, un motivo psicológico y por otro, un motivo filosófico. Primero entendamos el motivo psicológico. Searle dice que la gente siempre por psicología tiende a una especie de conductismo básico. A saber, es que creemos que todo lo que se comporte parecido a un ser humano es porque debe tener una mente humana. Es decir, que deducimos la psicología de algo por su comportamiento. Por ejemplo, si vemos a una persona llorando, suponemos de que está triste o que está lastimada, etc. Igualmente, si vemos que algo se comporta parecido a nosotros, le atribuimos un proceso psicológico, como que si ChatGPT, que simula una conversación, se ríe, entonces suponemos que está feliz. Es decir, que realmente creemos que dentro de este sistema computacional hay felicidad. Y es que el ser humano naturalmente tiende a proyectarse a sí mismo en las cosas de afuera. Como por ejemplo, si una nube tiene una forma determinada, lo asociamos a que es un perro o alguna otra forma familiar. O cuando vemos formas con cierto orden, reconocemos una expresión y un estado mental. Como por ejemplo lo que reconocemos en un símbolo o en los emojis. Como por ejemplo poner dos puntos y una coma expresa una sonrisa o felicidad. Pero realmente en esos dos puntos y en esa coma no hay una sonrisa real. Allí no hay alegría y no hay un estado mental como tal. Solo es nuestra proyección de nosotros mismos en lo inerte. Esto es lo que se llama animismo, es decir, atribuir ánima o alma a los seres inanimados. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia, cuando atribuimos mente o acciones humanas a los fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando caía un rayo pensábamos que el cielo estaba enojado, o los dioses o Dios estaba iracundo. Así es como el ser humano ha creado dioses, demonios o espíritus, atribuyendo psicología a los entes naturales. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial, que es un sistema de cómputo que por programación simula algunas acciones humanas, es decir, solo las simula, pero no las tiene realmente. Y esto lleva al segundo motivo, al motivo filosófico. Searle dice que, a pesar de que las computadoras no tengan un cuerpo como nosotros, o no sea un organismo biológico, aún así tendemos a atribuirle alma, mente, psicología y demás. ¿Por qué? Porque nos adherimos a un dualismo filosófico básico, el cual diferencia alma y cuerpo. Es decir, que esta creencia básica que supone que el alma es distinta al cuerpo y la mente no depende de lo físico, entonces otro sistema que no tenga nuestra corporalidad también puede tener alma o mente, como por ejemplo una computadora, es decir, que la mente no es exclusiva de cierto cuerpo. Según esta creencia básica de los seres humanos, una computadora no tiene que parecerse a nosotros corporalmente para tener mente, porque la mente puede existir en cualquier parte. Y estos dos motivos, el psicológico y el filosófico, son básicos y estarían en cualquier persona, desde el público común hasta personas relacionadas con la inteligencia artificial, los cuales incluso se pueden sorprender de que una inteligencia artificial haga lo que su código le dice que haga normalmente. Entonces, aunque las máquinas no piensen y no tengan mente, aún así la gente, por una tendencia natural equivocada, tiende a creer que las máquinas pueden pensar. Aunque esto es peligroso, porque ello puede crear miedo sin fundamento y a una desconfianza en la inteligencia artificial, que es una herramienta muy útil para muchas tareas, por lo que se debe dar mucha claridad sobre este tema para que la gente esté bien informada y use de manera adecuada estos sistemas. Pero para terminar, demostremos que la creencia de que la inteligencia artificial primero tiene que pensar para realizar sus tareas se basa en una lógica absurda. Por ejemplo,
Por un momento supongamos que tomamos en serio la creencia de que una máquina primero piensa, a saber, que debe tener una mente como la tuya y como la mía para poder hacer lo que realiza, y así mostraremos el absurdo de esta creencia. Entonces, la inteligencia artificial hace lo que puede hacer porque como primero tiene mente, piensa y comprende como una persona toda la información y el código que le introducimos para que cumpla la tarea. Es decir, que la máquina primero entiende y luego realiza la acción. Pero si la inteligencia artificial para seguir el código primero tiene que pensar para entender el código, quiere decir que cuando los ingenieros en un inicio para crear su mente tuvieron que ponerle código. Pero para que la máquina entendiera ese código, que es lo que le daría la mente, entonces primero tuvo que comprender lo que era esa mente para correrla. Es decir, primero tuvo que tener una mente antes de tener mente. Entonces, si seguimos con esta lógica, para tener la primera mente, primero tuvo que comprender el primer código, porque entonces antes también tenía otra mente, y así al infinito, y caemos en un absurdo. Entonces no, en un sentido lógico la inteligencia artificial no necesita pensar para realizar sus tareas, y tampoco en un sentido tecnológico, porque es que así no funcionan los algoritmos. Los algoritmos no necesitan pensar o tener mente para realizar sus tareas. ¿Y tú qué piensas? ¿Eres el verdadero ser pensante y con una mente real? ¿Sabías que es normal que el ser humano atribuya mente a las cosas que no la tienen, solo porque eso tiene un rasgo familiar a nosotros y por eso nos proyectamos en ello? Te leo en los comentarios.